No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Hora 23. A continuación, las 5 noticias destacadas de la jornada. En medio de la avalancha noticiosa que mi país ha producido desde las elecciones del 20 de octubre, es fácil olvidar tres cosas: los conteos rápidos de la jornada electoral; dos, que la auditoría de la OEA fue pedida, aceptada y proclamada como vinculante por Morales; y los hechos alrededor de su renuncia y huida a México. El presupuesto a ser aprobado hoy en la mañana contempla 282 mil millones de bolivianos. Es algo menos del presupuesto anterior. Tiene una estructura moderada en cuanto a las proyecciones del crecimiento económico, inflación y lo que es el precio del barril del petróleo. Ciudadano peruano Óscar Martín Serna Ponce, considerado por el Ministerio de Gobierno como miembro de una célula terrorista, es uno de los hombres más buscados por la policía, y la Fiscalía pidió a las autoridades del Perú coadyuvar en su captura. Quiero ser y voy a ser un alcalde de inclusión. El reciente posesionado señaló que buscará eliminar la mala imagen del municipio, pues todos los anteriores alcaldes salieron por denuncias de corrupción, incluyendo el último, Willy López, al que ayer un juez le dio detención domiciliaria sin derecho al trabajo. La ABC atravesó un proceso de oscuridad en los pasados 13 años, pues presupuestó 77 mil millones de bolivianos para la construcción de carreteras, lo que significa que recibió 8 veces más que el sector salud. Esta cifra significa el 41% de la deuda externa de Bolivia que fue contratada para la construcción de carreteras. El expresidente Evo Morales ha llegado a la Argentina en condición de asilado y de inmediato van a gestionar su condición de refugiado político, al menos así lo ha señalado el canciller Felipe Solá, pero sí ha señalado de que hay una condición, el compromiso que tiene que hacer Evo Morales de no hacer declaraciones políticas. Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina, y yo supongo que las razones de los 5 que han pedido asilo están vinculadas a parientes y amigos en la Argentina que no tenían en México, los que vienen de México, porque algunos otros ya están en Argentina, algunos de los 5 que mencioné estaban de antes, es decir, entraron de Bolivia, y parentescos, amigos, etcétera, y cercanía con Bolivia. Entiendo. Cuando puedan entrar a Bolivia, entrarán a Bolivia. En este momento no creo que no. Canciller Solá, ¿él no va a poder hacer declaraciones en la Argentina sobre asuntos de Bolivia tampoco? No, pero eso es más que nada una convención política, sí. Personal, ¿no es cierto? La verdad es que digamos, el grado de libertad que pueda tener es una cosa y el grado de compromiso político que pueda tener es otra. Bien. ¿No es cierto? La verdad es que en un rato les voy a decir que si esa condición está expresamente escrita o no, pero claro, más allá de eso es una condición que nosotros le pedimos en su condición de refugiado. Ahí está, pero también tenemos que hablar de Luis Fernando Camacho, que se encuentra en Estados Unidos y concretamente en Washington. Pasó un mal momento en un conversatorio de la Organización Diálogo Interamericano cuando activistas de derechos humanos y también simpatizantes del MAS se acercaron a él y le dijeron Camacho asesino, Camacho fascista, le han reclamado por los muertos que se han
han caído justamente en nuestro país en los días de conflicto que hemos tenido a finales de octubre hasta gran parte del mes de noviembre. Esta ha sido una de las oportunidades, en total 3 ocasiones en las que ingresaron justamente a este salón para increparlo y también para insultarlo. Y a pesar de todo, Luis Fernando Camacho ha tratado de mantener cierta tranquilidad, pero evidentemente el momento ha sido realmente incómodo. Hay más información, estas son las 3 que también tiene que saber. Karen Longarich, canciller boliviana, informó que la CIDH realizará una nueva visita con el objetivo de ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país. Nelson Pacheco, gobernador del penal de Palmasola, dijo que se está indagando el posible escape de reos, toda vez que en uno de los muros laterales del penal se encontró prendas amarradas que colgaban de la estructura. César Villanueva, quien fue jefe del equipo de gobierno del presidente Martín Vizcarra del Perú, cumplirá 18 meses de prisión preventiva bajo los cargos de colusión y asociación ilícita para delinquir por el caso Odebrecht. ¿Cómo está el estado de nuestras carreteras? Hoy hemos recibido el informe del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, don Iván Arias, a quien tenemos en el estudio, acompañado en esta oportunidad del director, el presidente ejecutivo interino de la ABC, don Huberto Nasra. Bienvenidos a ambos, muy buenas noches, ministro. Don Huberto, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Ese informe que usted ha dado esta mañana nos ha arrebatado. ¿Tan mal están las carreteras? Voy a usar la expresión de un funcionario de la misma ABC, que hizo el tramo La Paz-Rurrenabaque, pasando por Quiquibé y todo. Que ahorita está mal. Sí, y llegando, porque la anterior semana fuimos a inspeccionar la carretera Riberalta, y teníamos una reunión con la empresa china en Santa Rosa. Este funcionario de ABC llegó de ese tramo y me dijo: negro, yo soy constructor, yo soy un hombre que ha vivido en las carreteras, y ¿sabes qué? Me da pena, me da impotencia y me da vergüenza cómo podemos haber hecho y permitido que se hagan ese tipo de carreteras. Entonces le dije: vamos a tener un informe. El que me dijo esa expresión fue el señor Nasra, el presidente de la ABC, y que él decidió ir. Y le dije: Chacho, como le dicen, como familiarmente le dije: Chacho, para que veas lo importante que es investigar, averiguar cómo estamos recibiendo la agencia estatal, la ABC, la Agencia Boliviana de Carreteras. Es importante. Y él puso a trabajar su equipo, en realidad ya lo estaba trabajando, pero aceleró el trabajo. Y este informe, el titular que tienen ustedes en pie de página, esto no es todavía una auditoría. No es una auditoría. Esto es un informe. Informe de la ABC. Es un informe en base a una investigación. Este es un informe en base a porque ¿sabes qué? Una de las cosas que ocurrió es que las unidades de auditoría la destruyeron. O sea, la reducieron a su mínima expresión. Cuando fuimos a auditoría a buscar, recién este año se había constituido levemente un equipo que estaba averiguando algunas cosas. Toda la información que te vamos a dar ahora es producto de una investigación que ha hecho el equipo de ABC en base a informes, en base a datos, en base a desembolsos, en base a informes que hay en ABC. Entonces, esto es la reconstitución, ¿no? Esto nos va a servir, por supuesto, para hacer una auditoría. Esto sí que nos va a servir para llevar a la Fiscalía, llevar a la Contraloría. Es decir, estamos documentando todavía mucho más. Pero lo que hemos encontrado es para llorar. Yo voy a dejar que sea el ingeniero Nasra el que dé más detalles. Pero a mí me sorprendió
cómo se había invertido 77.000, ¿sabes qué? 77.000 millones de bolivianos, que en dólares son 11.000 millones de dólares, que es las reservas que tenemos, mucho más que las reservas que tenemos. Del año 2006 a la fecha. Al 2019. Perfecto. Entonces, 77.000. Y uno dice, qué bien. O sea, está bien, puede decir, porque qué importante que se le ha dado a las carreteras. Pero resulta que de esos 77.000, el 75% de las carreteras están en mal estado, no han sido terminadas o ya se han caído. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que tanta inversión, que es en realidad es 8 veces más lo que se le ha dado al sector salud? Hemos invertido en carreteras, hemos invertido en cemento. ¿Por qué no invertimos en salud en la misma cantidad? Pero yo me alegraría y diría, qué bien, pucha, se ha hecho carreteras, bien. Apenas 25% bien. Pero luego, otro dato que me sorprende, 15.000 millones de bolivianos con licitaciones directas, a dedo. ¿Y qué tipo de empresas? ¿Nacionales, extranjeras? Ahorita lo va a explicar el ingeniero Nasra, que vení por eso acompañado de él, para que él dé los datos precisos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? De estos 15.000 millones, 12.000 millones lo dio una sola persona, una sola residente, en este caso la señora Noemí Villegas. Es decir, ella, de los 15.000 millones que se hicieron en licitaciones directas, ella firmó 12.000. Yo me pregunto de qué poderes, de qué sabiduría contaba esta señora, que además de caminos sabía como yo de astronomía, era ingeniera ambiental. ¿No es? 12.000 millones de bolivianos. Sí. Luego, hay proyectos, lo va a explicar el ingeniero Nasra, que se ha pagado el 91% y en algún caso el 100%. Y tú vas a ver el camino, mana, no existe. Se ha caído, no está bien terminado, pero se le ha pagado el 91%, el 80%, el 70% o el 100%. Lo va a explicar el ingeniero Nasra, algunos tramos que hemos descubierto. Pero además de que se les ha dado ciertas ventajas, estas empresas, se han rescindido contratos, le han iniciado juicios a la ABC. ¿Por? Claro, porque dicen, no, porque rompimiento de contrato unilateral, cualquier cosa, ¿no? 13 juicios o arbitrajes. Sí, tenemos juicios y arbitrajes. ¿Y sabes qué? Tenemos que, Dios quiera que no, aquí el ingeniero Nasra nos decía esta mañana, negro, ¿qué voy a hacer? ¿Carreteras o voy a contratar ingenieros o voy a contratar abogados? Pero están en peligro de que paguemos 475 millones de bolivianos por juicios. Este es el panorama. Da lágrima. ¿Sabes qué? Da pena. El mensaje mayor que vendió Evo Morales, que estamos haciendo carreteras, sí, pero carreteras de qué calidad, bajo qué condiciones. Ahora, quiero terminar mi intervención. ¿Estamos haciendo cacería de brujas? No. Estamos investigando. Pero queremos decirles a las empresas que queremos trabajar con ellas. Pero también tienen que asumir su parte. Queremos establecer un nuevo marco de relacionamiento. No se trata a partir de ahora, ¿saben qué? Ya no hay carreteras. No, un ratito. Tenemos compromisos de deuda, tenemos carreteras que están a mitad. Y desde ahora los procesos de fiscalización, los procesos de seguimiento, los procesos de emisión de los cheques, que no sea según porcentaje, sino realmente volumen, se va a hacer. Es decir, señores empresarios, no se asusten. Simplemente les pedimos que piensen en la patria. Ganen su plata, tienen todo el derecho. Y que cumplan también con el trabajo. Aquellas empresas que han recibido la totalidad de pago tienen que cumplir con su trabajo. Cumplan. El momento que cumplan con la patria, que cumplan con el bien común, pues adelante. Y tienen todo el derecho de ganar, como todo empresario que invierte, pero invierte honestamente y no empieza a esquilmarle al Estado engañándole. Entonces, el mensaje es, señores, vamos a investigar, pero queremos establecer un nuevo marco de relacionamiento con las empresas. A ver, ahora bien, presidente,
¿Empresas nacionales o extranjeras las que están haciendo este mal trabajo? ¿O han hecho el mal trabajo? Bueno, en realidad casi no hay empresas nacionales, ¿no? Desde hace mucho tiempo que se dejó de incentivar la participación de las empresas nacionales, porque no han participado, no han tenido la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Son proyectos extremadamente largos, de más de 500 kilómetros, con precios lógicamente muy arriba de la posibilidad financiera que tienen estas empresas, de la capacidad de poder presentar garantías que son exigibles en todos los procesos, y por eso se limita la participación del empresariado boliviano. O sea que fundamentalmente más del 90% corresponden a empresas internacionales. ¿De qué nacionalidad? De todas las nacionalidades, porque son licitaciones abiertas, ¿no? Pero ha habido internacionales, licitaciones que las argentinas, ¿no? ¿Y las de a dedo? Bueno, las de a dedo, ahí tenemos que hacer una diferenciación. Este proceso de contratación directa se ha ejercido en un periodo, ¿no? Yo estimo que, y por eso no me gusta identificar o personificar, digamos, el problema, porque probablemente los procesos han llevado de acuerdo a los procedimientos se han adecuado, pero ahí está más que todo la política de gobierno de direccionar contrataciones directas sin la participación de otras, con mejores precios. ¿Perdón? Para favorecer a esas determinadas probablemente empresas. Para favorecerlo, porque una contratación directa, ¿qué otro sentido tendría? ¿No? Si son proyectos de gran envergadura, ahí lo que corresponde es una convocatoria, una licitación pública para obtener mejores ventajas y adoptar la que mejor convenga al país. Entonces son montos bastante interesantes, como decía el ministro. Son realmente lo que se ha detectado, y dicho sea de paso, la información que nosotros hemos presentado en este diagnóstico ha sido elaborada por los ingenieros, siempre mirando el estado de resultados que encontramos, marcar un hito del pasado, ¿no? Diferenciar el pasado y el presente para proyectar el futuro, alentar a la participación de las empresas, no solamente internacionales, yo diría que fundamentalmente nacionales, porque muchas han quebrado, muchas están en bancarrota, porque lógicamente no tienen trabajo. Y aquí lo que hay que proporcionar son definitivamente mejores ventajas. No estamos pidiendo mejores ventajas para las nuestras, sino que participen en igualdad de condiciones. Por decir algo, proyectos muy grandes, muy extensos, podríamos subdividirlos para poder acomodarnos a las capacidades de la... Por otra parte, fíjese bien decía el ministro, mire, hay un sinfín de problemas, porque en realidad en la ABC hemos encontrado más problemas que obras. ¿Qué problemas, por ejemplo? De toda índole, resolución de contrato. Yo diría que más que todo focalizado a la falta de gestión de los proyectos. Falta de gestión, otra vez, falta de la gestión de un proyecto que deberían ser profesionales en este caso. Claro que sí, mire, la gestión de un proyecto parte del momento de la concepción del mismo, el proceso de elaboración del diseño, tiempos cortos para que diseños incompletos muchas veces, con falencias, incongruencias y periodos largos de ejecución para acomodarlo. Y ahí vienen las extensiones de plazo, los incrementos de monto, porque yo le hago una pregunta. ¿Sabe usted de alguna obra que se hubiera terminado en plazo y con el presupuesto previsto? Creo que nunca. Me animaría inclusive a decir de que arriba del 120% se han extralimitado todos estos límites, todas estas previsiones o proyecciones. Entonces ahí se engloban muchas cosas, porque el ABC tiene que asumir su cuota parte en la culpabilidad de estas obras que han quedado incompletas, colapsadas, porque la revisión del diseño
la aprobación del diseño es parte fundamental para establecer los mecanismos y procedimientos de que las obras se ejecuten. Generalmente se le da la mayor culpabilidad a la empresa. Muchas empresas que aceptan, y ahí son cómplices de aceptar diseños incompletos, ¿entiende? Porque cuando un terraplén o un talud se cae, como el que pudimos observar en este periodo que hemos andado más de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros en este mes, evidenciando toda esta falencia, cuando un talud se cae es porque el proyecto, alguna cosa está equivocada en el proyecto. ¿Me entiende? O sea, porque no se han establecido, digamos, los diseños, los estudios geológicos para poder permitir la estabilidad de eso. O erosiones, en todo caso, de las carreteras. Y no miremos el sillar, por ejemplo, ¿no? Eso le iba a decir, el sillar constantemente en problemas. ¿Cuántos miles de millones se han invertido en esto? Y se sigue invirtiendo. Ahora nos toca desempeñar un rol de fiscalizador, controlador de todas las actividades que se vienen realizando en este sentido. El día de mañana yo estoy yendo justamente para tener una reunión con las empresas, los supervisores, porque en este proceso de gestión de proyecto está la concepción, el diseño, la construcción y la supervisión. Y de ahí para adelante el control y seguimiento de ese pavimento, ¿no? Sumado a este proceso vienen otros problemas todavía. Las escasas garantías que se proporcionan. ¿Entiende? Por decir algo, una obra llave en mano tiene solamente el 1,5% del valor total de la garantía y un año de plazo. Cuando la obra llave en mano está concebida para que toda la responsabilidad desde el diseño y la ejecución sea de la empresa contratista. Pero la ABC también tiene que participar en el concepto de establecer los parámetros que se requiere para que eso se lleve a cabo. No es nomás decir, mire, yo quiero una carretera de 500 kilómetros y la contrato. No, tiene que establecer los parámetros de cantidad de vehículos, de espesores, de capacidad de soporte de los pavimentos, de las condiciones de la seguridad vial, o sea, una serie de condiciones. Y tiene que haber ingenieros especiales. Y ahí entramos en el tema, ¿no? Cuando una entidad se politiza, esas capacidades no se aprovechan. ¿Me entiendes? Las capacidades técnicas, hay que formar ingenieros, hay que orientar ingenieros. Y lógicamente que la experiencia tiene mucho que ver en este tema, ¿no? En este recorrido que han hecho, ministro y presidente, ¿qué carretera es la que en peor estado está? Bueno, yo estoy en un proceso de verificación. En este mes de trabajo hemos compartido un poco el tiempo de la revisión, tener evidencia de todas estas situaciones. Nos hemos contactado con los financiadores que, dicho sea de paso, muy importante, todavía creen en la ABC, creen que pueden colaborar y ayudar, y esa ha sido una respuesta muy positiva. Me he reunido prácticamente con todos ellos y hay esa buena posibilidad. Noticia en medio de todo. Es una excelente noticia, ¿no? Pero hay que hacer gestión. En este proceso de verificación de las carreteras he recorrido 2.500 kilómetros. Hemos partido con el ministro, nos ha acompañado desde La Paz hasta Riberalta, pasando por este tramo catastrófico. Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey. Realmente podemos ver, y en los datos que nosotros le hemos proporcionado hoy en la exposición, justamente, mire usted, hemos dado solamente 4 ejemplos. Hay más, pero con precisión tenemos que hablar. Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey. Espera, yo voy a agarrar para que podamos... Sí. Para que podamos... Es la que pasa por Lurrenabaque, ¿verdad? Aquí está. La que llega hasta Lurrenabaque. Aquí, para que puedan... Para que puedan ver. Para que agarre la cámara. Vela explicando. Fíjese bien que estamos hablando prácticamente de un monto contractual de 4.000 millones de bolivianos, donde se ha pagado el 91%, se ha resuelto el contrato, se han cobrado algunas garantías que no alcanzan para poder restablecer, rehabilitar o reconstruir ese tramo. Vemos Quiquibey y Yucumo, que está en un amplio deterioro, o sea, baches por todas partes. Se ha pagado el 100%, se ha resuelto el contrato, y ahí aparentemente la solución, no dicen, bueno, le cobré la boleta.
salvo mi responsabilidad. ¿Y dónde está la responsabilidad de lo que hay que hacer para poder rehabilitar en condiciones transitables esa carretera? Y así, digamos, Unduabi, Chulumani, todos los días tenemos sectores donde se para el tráfico justamente porque hay problemas. Gracias a Dios, en este ámbito la CAF ha propuesto un financiamiento de 44 millones para actualizar los estudios, para hacer de nuevo en ciertos tramos y poder ejecutar la obra. Ahora, hay zonas específicas en el país que constantemente tienen problemas por el terreno, ¿no es cierto? Por el Beni, digamos, siempre hay problemas, las carreteras, como sí, dice la gente, revientan. Sí. En el sector norte, porque son zonas bajas, ¿verdad? Inundables. Sí. De Trinidad hacia Ostares, digamos, ¿no? En todo lo que es Pando, desde el Sena, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Hay sectores que se vienen ejecutando obras, pero hay sectores que todavía no tienen, que tenemos que invertir muchos recursos para hacer el mantenimiento. En el sector del norte de La Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, este tramo que he verificado, Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey, desastroso. He tenido la oportunidad inclusive de estar parado durante 3 horas por el hecho de un evento de la naturaleza que ha cortado la carretera. Y de ahí podemos seguir comentando, desde Rurrenabaque hasta Riberalta, que son 508 kilómetros, por el valor de 579 millones de dólares que cuesta la adjudicación, el costo de la obra. Hemos podido ver que hay sectores que se está ejecutando, no estamos en contra de la empresa, solamente que estamos exigiendo que las empresas tengan un poco más de atención, diligencia, para que en esta época de lluvias, que son las más críticas, puedan levantar los terraplenes a una altura que permita una transitabilidad. Claro, que sería lo más conveniente, ¿no? Sí, ese es. A ver, yo le pregunté a Humberto, en una reunión que teníamos cuando estábamos elaborando el informe, y le pregunté, Humberto, ¿por qué se caen las carreteras y por qué no se caen los edificios? Los paseños tenemos edificios hasta de 35 pisos y no se caen. ¿Por qué, Humberto, no se cae? ¿Por qué se caen las carreteras y por qué no se caen los edificios? Hablamos de cimientos en el caso de los edificios, ¿en las carreteras? Sí, lo que pasa es que en las carreteras son sectores donde los proyectos, o sea, una carretera en definitiva tiene un impacto sobre la naturaleza y sobre el aspecto social que se engloba en una parte socioambiental. Lo que se procura en los proyectos es establecer medidas de mitigación, porque los impactos son innegables. Entonces, pero lo que se tiene que hacer, que son proyectos a diseño final, revisados con todas las condiciones ingenieriles que establecen las normas. Hacer los estudios necesarios para que estos proyectos puedan ser ejecutados en el tiempo previsto. Fíjese bien, hablando de eso, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto en Centroamérica, con financiamiento gringo. Un solo día de plazo no es permitido, un solo día de plazo. Si allá lo pueden hacer, que son latinoamericanos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros acá? Porque los proyectos son mejores concebidos, ¿entiende? Claro, hablamos de un edificio, es muy fácil el cálculo estructural, pero aquí hablamos nosotros de extensiones de kilómetros donde la naturaleza es agredida. Exacto. Entonces ahí vienen las medidas de mitigación para poder contrarrestar ese impacto. Los financiamientos externos le dan mucha importancia a esto. Lamentablemente, como los diseños no son perfectos, siempre son susceptibles de arreglos, de complementaciones, pero tienen que ser en un grado muy pequeño. O sea, no hacer un proyecto a diseño final donde no están definidos ciertos parámetros. Por eso es que la culpa no debe ser necesariamente para el constructor. La ABC también. La ABC tiene que asumir. Lo que ha hecho la ABC es esconder la cabeza debajo de la tierra y decir aquí no pasa nada. Gracias por contarnos, darnos más detalles de este informe, ministro. Vamos a estar pendientes de la charla que tengan con los empresarios constructores. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Esta es la situación de nuestras carreteras. Vámonos a una pausa.
porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí. Este 12 de diciembre se cumple un mes de la gestión del gobierno de transición de la señora Yanine Áñez. Es momento de hacer una retrospectiva a lo que ha pasado en estos 30 días. Veamos esta nota, por favor. Pregunta a alguien, ¿el presidente va a renunciar? Es como preguntar, ¿enterramos la democracia? Tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Al señor general William Calimán Romero, en el sentido de que las fuerzas de la policía boliviana habrían sido rebasadas frente a la gran multitud de personas en actitud hostil que han venido ocasionando zozobra al pueblo paceño y al pueblo boliviano. Están apedreando un retén policial y están gritando: pueblo alteño, únete a la lucha. Estamos acá con la policía. Estamos con la policía acá, pero necesitamos más gente. No somos suficientes. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Muchas gracias a todos los bolivianos por tener esa fe y mi compromiso es devolver la democracia al país. La labor principal de nuestra gestión de gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática. Por Dios, la patria, la constitución política del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se les han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del Estado plurinacional de Bolivia. Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano. Y nosotros asumimos el reto e hicimos un compromiso: dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales. Quisiéramos como gobierno que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional.
Vamos a analizar lo que ha pasado en estos días de conflicto. Antes, y yo creo que tomando en cuenta ya desde la renuncia de don Evo Morales. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Miriam. Nos volvemos a ver acá en el canal en circunstancias totalmente diferentes. Nos habíamos visto antes de las elecciones. Efectivamente. ¿Es cierto? Y era un escenario totalmente distinto, era un escenario electoral. Yo creo que los bolivianos hemos sido todos sorprendidos por la renuncia del presidente Evo Morales en ese momento y digo al grado de un verdadero shock político, emocional para muchísima gente, porque la renuncia luego generó una serie de hechos muy lamentables, violencia, miedo y hechos vandálicos, muerte, al extremo de que tuvo pues que salir las Fuerzas Armadas, pronunciarse las Fuerzas Armadas, como lo vimos en este video que trata de hacer un apretado resumen de lo que pasó esos días. La presión social, la situación del país, a la presidenta Áñez prácticamente haciéndole una solicitud, pidiéndole a las Fuerzas Armadas que salga a las calles de La Paz para pacificar, porque estábamos viviendo una verdadera noche de terror. Justo viendo este resumen se me ha estrujado el corazón, porque creo que todos en el país hemos vivido momentos de horror, de terror, de susto, de miedo, de pensar, ¿debió haber terminado así? ¿No pudo haber terminado de otra manera? Pues creo que muchos se han hecho esa pregunta. Sí, había la posibilidad de que esto tuviera un desenlace diferente, pero realmente fue una sorpresa muy grande la renuncia del expresidente Evo Morales, porque mira, en ese video que acaban de pasar lo muestran también a Álvaro García Linera como que negando enfáticamente, ¿no?, renunciar a Evo Morales, pero es que quieren sepultar la democracia. Y lo que ocurrió fue, yo diría que a pesar de todo, lo mejor para todos los bolivianos. Los hechos lo están confirmando. Bolivia está en este momento absolutamente pacificada. Bueno, siempre no pueden volver. ¿No? Sí, sí. Ahora, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo estás viendo nuestra democracia en este momento? Pues está todavía frágil, debo decirlo, porque primero estamos en un momento electoral. Todavía ni siquiera tenemos convocatoria a elecciones, estamos en el proceso de conformar los órganos electorales. Pero ya hay aprestos, ¿no? Sí, sí, hay, por supuesto, pero mientras no haya una convocatoria, no sabemos exactamente qué días podrán ser, quiénes se inscribirán, y eso, digamos, saber el día que va a realizarse las elecciones podría también convertirse en un nuevo problema, un nuevo motivo de conflicto, porque implicaría, si las elecciones tienen que hacerse en el mes de abril, mayo del próximo año, hay que resolver el problema de la continuidad de la presidenta Áñez, ¿no?, que le han dado un plazo, o por lo menos varias, la Asamblea Legislativa Plurinacional fenece en su mandato el 22 de enero. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar a partir del 22 de enero? No vamos a tener asamblea, no vamos a tener senadores ni diputados, y la presidenta Áñez debe continuar y tiene la legitimidad como para continuar hasta eventualmente el 6 de agosto para producir la transmisión de mando. Para gran parte del país la presidenta Áñez tiene la legitimidad, ha demostrado hasta ahora una gran sagacidad política. En lo personal debo decir que me hace sentir profundamente orgulloso de las mujeres bolivianas, porque hay que tener la valentía y el sentido de responsabilidad también, ¿no? Fíjate que la presidenta Áñez no figuraba en ninguna lista como posible candidata a la presidencia. Claro, ha sido una figura que recién la estamos conociendo. Alguna vez hemos visto en entrevistas
como en su gestión parlamentaria, exactamente, como asambleísta. Pero en el momento en que se discutían quién podría suceder al señor Edwin Rodríguez o quién podría ser candidato a la presidencia, mujeres, yo nunca había escuchado de que Yanina Áñez estuviera en alguna lista. Y claro, cuando ella irrumpe en el panorama político con esa firmeza y dice, asumo la presidencia, porque eso es lo que ocurrió. En un vacío de poder existían los antecedentes jurídicos y ella asumió la presidencia, y en estos 30 días ha demostrado eso, valentía, sagacidad, sentido de la oportunidad, ha respondido a varias pequeñas crisis que se han dado, que si uno no las cortaba inmediatamente, o la presidenta Áñez no las cortaba inmediatamente, podían haber generado un conflicto mayor. Ahora, me lleva a preguntarte sobre distintas instituciones, su participación en este tiempo. La OEA, por ejemplo. Pues la OEA ha también tenido un rol, por así decir, ambiguo, y ¿no? Ha sorprendido también a mucha gente. En primer momento, la OEA no era bien vista por la ciudadanía porque desconfiaban de la persona del secretario general y desconfiaban de la imparcialidad del informe sobre las elecciones del 20 de octubre. Pero cuando se filtra la información de que el informe era contrario a el movimiento al socialismo, a Evo Morales, y que en realidad ese informe fue lo que desencadenó los acontecimientos subsiguientes. Uno, el propio presidente Evo Morales habló de la posibilidad de realizar unas nuevas elecciones y de destituir a todo el órgano electoral. Y luego la presión social continuó, ya pidiéndole la renuncia al presidente, y Evo Morales renunciando a la presidencia y Yanina Áñez asumiendo la presidencia de Bolivia. Entonces fueron una serie de acontecimientos, como tú decías, signado por la incertidumbre, el terror, la participación de las Fuerzas Armadas, la gente en la calle, la policía rebasada, que fue un escenario que nadie pensó que podía darse, pero hoy, como te digo, 30 días después, uno puede expresarle públicamente a la presidenta Áñez que los bolivianos estamos orgullosos de las mujeres bolivianas, y es un homenaje también a ti, Miriam, a las comunicadoras, a esas mujeres que estuvieron en las calles. Las barricadas que estuvieron en las calles estuvieron en una gran mayoría con jóvenes y con mujeres. Entonces, la presidenta Áñez, ser mujer, haber nacido en un pueblo pequeño de uno de los departamentos, del segundo departamento más pobre, con menor desarrollo socioeconómico, y que haya llegado no solamente a la presidencia como una especie de, en un momento de crisis, sino la propia carrera de la señora Áñez, ¿no? Ella es abogada, o sea, ella obtuvo un título universitario, ¿no? Fue asambleísta, fue parlamentaria, y hoy, siendo presidenta, yo diría que la imagen de Bolivia, por su presencia, está en un sitial que ha recuperado, en un sitial que llena de orgullo a los bolivianos y se ha convertido en un referente para la política de Latinoamérica. Ahora, dos instituciones que han generado polémica hasta el día de hoy, porque todavía se está analizando si lo hizo bien o lo hizo mal: la policía y las Fuerzas Armadas. Pues son instituciones que siempre, dentro de lo que es el análisis tanto académico, teórico y práctico, siempre se les ha dado un papel decisivo en el funcionamiento del Estado y en las crisis de Estado. Y de manera muy reciente, por ejemplo, el análisis que se hace, por ejemplo, de Venezuela, es que el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene porque en buena parte es un gobierno de las Fuerzas Armadas venezolanas, están absolutamente involucradas en el funcionamiento
funcionamiento del Estado venezolano, y también son responsables de la terrible crisis económica, humanitaria, de la expulsión de más de 5 millones de venezolanos. Entonces, las Fuerzas Armadas en América Latina, en la historia de América Latina, desde el punto de vista de la teoría, junto con la policía, son lo que se llaman factores de poder, y son siempre los que han de alguna manera pues roto las crisis, desequilibrado los empates o las situaciones que vivían los distintos países. En Bolivia ha sido exactamente igual, pero creo que la crisis vivida en Bolivia en este año ha tenido dos factores que un poco nos diferencian de todo lo anterior, que para los estudiosos van a ser pues motivo ahora de foco de interés. Me refiero a la juventud, me refiero a los medios de comunicación, las redes sociales y las mujeres, que antes, por ejemplo, cuando uno hace análisis de crisis, siempre son las Fuerzas Armadas, la policía, los partidos políticos, los mineros, los indígenas, ¿no? Pero nunca han entrado las categorías que ahora te menciono, ¿no? Las redes sociales, claro, los jóvenes, las mujeres. Y creo que en Bolivia estos tres elementos, medios de comunicación independientes, que a pesar de todo hicieron, transmitieron oportuna y adecuadamente una información imparcial, jóvenes en las calles, mujeres en las calles, jóvenes que creíamos que solo se estaban mirando el ombligo, que no les interesaba el destino del país, que creíamos que eran jóvenes sin valores prácticamente, desentendidos de todo. Y esta generación de jóvenes también nos llenan profundamente de orgullo a nosotros los padres, porque nos han mostrado que están interesados con los problemas del país, interesados en los destinos del país, que nosotros como padres nos hemos equivocado en el juicio previo. A nivel internacional hay dos lecturas, ¿no es cierto? Una, justamente la del movimiento social, cívico-social, que ha llevado a la renuncia del presidente Evo Morales, donde están implicados las plataformas del 29F, los grupos de las pititas, los cívicos, en fin, versus la otra parte que señala de que ha habido golpe de Estado justamente por la sugerencia del comandante de las Fuerzas Armadas, y también la postura que ha tenido la policía. Eso también va a ser motivo de estudio, y ya está siendo motivo de varias tesis. Es cierto, así es, querida Miriam, pero yo diría que esa lectura corresponde incluso a un enfoque ya un poquito tradicional, porque son dos visiones. Gracias a la propaganda gubernamental, gracias a las declaraciones del expresidente Evo Morales, esa idea de esa imagen de que en Bolivia se produjo un golpe de Estado es como que la repetición de un viejo libreto que lo teníamos, ¿no? En nuestra historia sí han habido muchos golpes de Estado, ha habido el protagonismo de las Fuerzas Armadas. Y eso, ¿no?, ha quedado todavía. Claro, y eso lo repiten, ¿no es cierto? Pero quienes lo repiten, quienes creen que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, es que desconocen lo que verdaderamente ha ocurrido en el país, lo hacen desde fuera del país, pero quienes hemos estado aquí en Bolivia, quienes seguimos en Bolivia, quienes tenemos la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía, lo decimos de manera enfática, clara y contundente. En Bolivia no hubo un golpe de Estado, hubo un acto de rebeldía con un gobierno de carácter autoritario que se había encargado de restringir las libertades ciudadanas, y que para corroborar lo que yo afirmo en nombre de la ciudadanía están las propias declaraciones del presidente Evo Morales. En todo momento pues él ha demostrado su talante violento,
político autoritario. Es decir, si Bolivia vivió unos días de terror es gracias a las declaraciones del presidente Evo Morales, y si hoy Bolivia está en proceso de pacificación, en proceso de reconciliación, es gracias a su gente que lo que quiere es una Bolivia solidaria, una Bolivia en paz. Ahora, hablemos de Evo Morales. Evo Morales en el exilio, asilado en México, visitando Cuba para, como se ha señalado, para una revisión médica, y ahora asilado en la Argentina. Pues Evo Morales en la Argentina va a ser un factor de perturbación de la paz en América Latina, y por supuesto que va a ser un problema para Bolivia, porque la Argentina va a ser utilizada como una especie de base de operaciones, como un cuarto de guerra, porque desde la Argentina se va a monitorear las elecciones en Bolivia. Evo Morales ha sido designado por las bases que están aquí en Bolivia como jefe de campaña, y va a ser un elemento de perturbación porque Evo Morales no ha dejado, desde su asilo en México y hasta el día de ayer que se ha refugiado en la Argentina, no ha dejado de tener expresiones descalificadoras del gobierno de la presidenta Áñez. No ha bajado su actitud hostil del presidente contra el gobierno de la presidenta Áñez, y eso ha tenido una sintonía en los movimientos sociales que son afines al MAS. Pues siguen pidiendo la renuncia de la presidenta Áñez, cuando muchos países ya le han dado su reconocimiento oficial. Queremos los bolivianos que haya elecciones en Bolivia. Entonces, pero no la Argentina, no la reconoce la Argentina. Evidentemente. Ahora Evo Morales. Evidentemente no la Argentina, y la Argentina en este momento yo diría que es el más beneficiado con la presencia de Morales allá, porque hoy día la Argentina es un deudor de Bolivia. No sabemos, y acá tenemos algo que también que resolver, es transparentar las relaciones económicas entre Bolivia y la Argentina. Me gustaría hablar de economía contigo la próxima semana, si se puede, pero también acerca de este escenario preelectoral, partidos, posibles alianzas, y obviamente algo más de lo que va a pasar con don Evo Morales. ¿Te parece? Pero encantadísimo, encantadísimo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre conversar contigo. El análisis oportuno de don Carlos Cordero. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cristian Tejada, quien hace ¿cuánto tiempo? Será unos 2-3 meses que te he visto en pantalla como candidato, ¿no es cierto? Participando para las elecciones del pasado 20 de octubre. Él es activista de la plataforma Generación 21. Gracias. Qué gusto tenerte acá, conocerte personalmente. Gracias, querida Miri. ¿Cómo estás? Yo sé que te está moviendo ahora una decisión y una posición que tú tienes contra el movimiento al socialismo. Así es, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí en la ciudad de La Paz contigo, querida Miriam. Un saludo cordial para todos los televidentes de este prestigioso programa. Bueno, en realidad no es un tema en contra del movimiento al socialismo. Hay una palabra mágica que se ha perdido en estos 14 años, que es Estado de Derecho. Absolutamente nadie está por encima de la ley, y esa palabra mágica la tenemos que recuperar en nuestro país. Nosotros hemos visto el fraude monumental, el cual hemos sido afectados todos el pasado 20 de octubre, y han sido tan astutos los del gobierno, los de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el 2/3, que ni en la ley 018 ni en la ley 026, que son la ley del régimen electoral y la ley del reglamento electoral, ni en la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, contempla la figura de pérdida de personería jurídica por fraude. No existe. O sea, ellos lo han armado de tal manera que no existe. Nosotros hemos hecho un análisis minucioso de la ley 1096, hemos hecho un análisis
análisis minucioso de la ley 026 y hemos encontrado la punta del ovillo para poder demandar al movimiento, al socialismo, para que se cancele la personería jurídica. ¿Cuál es esa punta del ovillo? Ahí yo te he dado el memorial. El artículo 58 de la ley 1096 menciona claramente en el inciso J que los partidos políticos pierden su personería jurídica o se cancela su personería jurídica cuando comete acto de sedición, separatismo y golpe de Estado institucional. Esa palabra con claridad meridiana lo explica la ley 1096. Institucional. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales el pasado 20 de octubre, mire? Y para que la población entienda, se ha hecho un golpe de Estado institucional. Ha utilizado el órgano electoral para dar un fraude que le beneficia a él como partido político y perpetuarse en el poder. Eso en la doctrina se llama golpe de Estado institucional, sancionado en el artículo 58, inciso J de nuestra normativa. A eso, auméntele una perlita, estimada Miriam. La sedición, que Evo Morales sigue haciendo sedición desde su Twitter en el exilio, y el separatismo que en estos 14 años lo hemos venido viviendo con Álvaro García Linera, que la luna se va a esconder, que el sol se va a ir, que los caras lo van a venir a patear a los indios, que son enemigos de ustedes, los del occidente y los del oriente. Eso han sido declaraciones que hemos presentado en nuestro memorial de 14 años de separatismo. Con todos esos elementos de convicción hemos presentado hoy día, aquí tengo en la ciudad de La Paz, en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, la demanda, ahí está de recibida, la demanda contra el movimiento al socialismo, con las pruebas contundentes, regidos en la ley. Muchos me preguntarán y me dirán, oye, ¿y tú odias al movimiento al socialismo? No. ¿Tú odias al indígena? No. Yo hablo aymara, soy de La Paz, vivo en Santa Cruz. Lo que sí me han enseñado... ¿Por qué estás presentando esta demanda en ese caso? Sencillo, porque necesitamos vivir en un Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley. No se puede decir, no, pobrecito, déjelo lo más que robe, no pasa. No. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Y si la norma manda de que se cancela la personería jurídica por actos de sedición, por actos de separatismo y por golpe de Estado institucional, pues tenemos las pruebas suficientes para poder demandar y que se cumpla la ley. Obviamente que el movimiento al socialismo tiene toda la facultad, porque ahora sí vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado donde se respira libertad, tiene toda la facilidad de poder defenderse en esta demanda, porque es una demanda que la hacemos como Generación 21, defenderse esta demanda y el Tribunal Supremo Electoral dar su sentencia y su veredicto. Consideramos, con las pruebas objetivas que hemos presentado, querida Miriam, vamos a tener la noticia, no sé si grata o mala noticia, de que el movimiento al socialismo pierda su personería jurídica. ¿Tú crees que le haga bien a este proceso de recuperación de la democracia? Lo que pasa, tú estás pidiendo. Tienes toda la razón. Inclusive yo he recibido algunos mensajes en el Facebook de, por ética no lo voy a decir, de personalidades que están en el ámbito político, que yo le llamo los dinosaurios políticos. Me decían, no presentes, Cristian, porque vas a cometer otra convulsión social en el país. Se va a volver Estado de Derecho. Esa palabra mágica. Nadie está por encima de la ley. Y si tiene que arder Troya en este país, que arda, pero la ley está primero. La ley está primero. No podemos violar la ley, violar la Constitución para que todo sea una taza de leche. Eso se llama chantaje a la ley. Okay. Y la ley no permite. A ver, hablando de chantaje, pero te vuelvo a hablar de lo mismo. Estamos tratando de recuperar un poquito de tranquilidad y de paz. Se habla de reconciliación, porque este gobierno, el gobierno transitorio de la señora Áñez, tiene una de las misiones de pacificar al país. ¿Tú crees que esto podría pacificar al país? ¿No va a ir en contra más bien? Toda la razón. Como vivimos en un estado ahora de libertad y de independencia de poderes, la presidente Yanine Áñez tiene que hacer su trabajo, órgano ejecutivo. Nosotros hemos presentado la demanda a otro órgano completamente independiente, que es el órgano electoral. Ellos deben de cumplir su función. La presidenta tiene la labor fundamental como gobierno transitorio de pacificar el país, de poder hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Y el órgano electoral tiene la misión de cumplir y hacer cumplir las normas, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, de cumplir y hacer cumplir lo que establece las leyes. No podemos nosotros
nosotros, estimada Miriam, y muy buena la pregunta y para la población, para que esté tranquila, nosotros no podemos permitir ese chantaje político de decir, momentito, Miriam, tú me demandas o no le das vos impunidad a Evo Morales y arde aquí, y aquí va a haber muerte. No, eso es un chantaje político. Momentito, si Evo Morales es inocente de todo, pues que se lo juzgue y sea inocente y se vaya a su Chaco y todo el mundo seguramente lo va a ir a visitar, a sacarse selfies con el honorable presidente, expresidente. Pero si el hombre ha cometido actos delictivos, pues tenemos la obligación como ciudadanos, porque hay una palabra en la Constitución Política del Estado que es el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, y eso lo estamos ignorando y es penado por ley. Todo ciudadano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes. Yo como ciudadano no puedo callarme de esto. Si yo tengo conocimiento de que se ha cometido un delito y el movimiento al socialismo ha cometido un delito, tengo la obligación de presentarlo. Y la presidenta Yanine Áñez tiene la obligación de pacificar el país, de hablar con los sectores sociales, de ser incluyente. Aquí no se trata de cambas, de collas, de indios, de chapacos. Se trata de que todo el mundo sea boliviano, vive en paz, vive en armonía, pero sobre todo, Miriam, esta palabra que es mágica, Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley. Tú has estado movilizándote mucho tiempo pidiendo que se respete lo del 21F. Sí. Por eso es que has llevado adelante esta plataforma de Generación F. Generación 21 tiene 4 años. Para conocimiento de las personas, pueden ver en el Facebook Generación 21 y Cristian Tejada. Nosotros hemos sido los primeros en llamar dictador a Evo Morales por violar la Carta Democrática por la Democracia. Hemos hecho un congreso en Cochabamba donde se lo ha decretado. A partir de ahí, hace 2 años atrás, todo el mundo ya comenzó a hablar de dictadura en Bolivia y los tipos de dictadura que había. Nosotros hemos organizado la Operación Sicurí, que era la marcha desde Conani a La Paz y desde Chapaín a la ciudad de La Paz, para venir a exigir al Tribunal Supremo Electoral para que no se habilite. Nosotros hemos presentado 3 demandas al Tribunal Constitucional Plurinacional para indicar que había un vicio en la demanda de los asambleístas para la elección indefinida de Evo Morales. Nosotros hemos viajado al Brasil a entrevistarnos con ministerios del Brasil para hacerle conocer a ese gobierno y que ellos, como garantes de nuestra Constitución, salgan a la luz pública. Hemos hecho todo para poder. ¿Y ante el Tribunal Constitucional? En el Tribunal Constitucional inclusive hemos hecho 4 demandas, Miriam. 4 demandas. ¿Qué respuestas has tenido? Nada. Claro, no vivíamos en un estado de dictadura, o sea, no había respuesta. Entonces, cuando el gobierno de Evo Morales cae el gobierno de Evo Morales, producto ya del esfuerzo de todos los ciudadanos, pues ha sido una misión cumplida. Y nosotros como defensores de la democracia, nosotros como guardianes de la Constitución, pues tenemos toda la obligación de ver cualquier irregularidad. Ahora, Miriam, yo quiero ser muy claro y muy enfático. Esto no solamente es para el movimiento al socialismo, efectivamente esta demanda sí es, pero nosotros si tenemos conocimiento de temas del actual oficialismo, pues vamos a denunciarlo. Nosotros hemos sido muy críticos con Jerez Justiniano, por ejemplo. Hemos ido en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de Santa Cruz somos muy críticos con la alcaldía cruceña. Somos críticos con las irregularidades. Aquí en La Paz, el coordinador de La Paz, Juan Víctor Corico, es sumamente crítico con la gestión de Luis Revilla. Aquí no se trata de un partido político, se trata de que Bolivia salga de esa podredumbre política, de que no toma el maletín, que cállate, que aquí mi amigo, mi compinche. Necesitamos otra generación, una generación de jóvenes líderes. Yo te explicaba detrás de cámara, yo hoy día he tenido reuniones extraoficiales en la calle porque ahora ya no quieren ni contestar el teléfono. Eso es algo que yo lo digo públicamente. Es una vergüenza que antes, cuando te abrían la puerta, cuando vos eras activista y él era activista, ahora ni te contestan el teléfono. Piensan que la pega se la han comprado, piensan que van a estar eternamente ahí en la casa del pueblo. Son funcionarios públicos que tienen su ciclo. Hablaba yo con un senador y me decía, es que no hay líderes en Bolivia. Hay líderes en Bolivia. Hay jóvenes que son excelentes líderes. Lo que pasa es que el entorno político te cierra las puertas. Tú has hablado de dinosaurios. Exacto. Hay dinosaurios en la política que no dejan que ingrese sangre nueva a la política. No ingresan. Nosotros hemos presentado, y yo lo digo públicamente, hemos pedido audiencia con la presidenta Yanine Áñez, esperemos que nos atienda. Nosotros hemos pedido audiencia para esto y no hemos tenido apoyo del gobierno actual. Posiblemente
y te hallo la razón a ti, posiblemente sea una señal de pacificidad, de decir no queremos enfrentamiento, no importa, nosotros tenemos todas las posibilidades y todas las fuerzas necesarias para poder venir a un programa de televisión tan prestigioso como el tuyo y presentar las demandas internacionales, las demandas a nivel nacional. Comentarte, Miriam, rapidito, que se han comunicado con nosotros los coordinadores de la plataforma Generación 21 en el exterior, y esta demanda va a ser presentada en los organismos internacionales. Fuera también. Fuera. El día lunes estamos ya a nivel nacional, vamos a convocar a los coordinadores a nivel nacional de Generación 21 y a todas las plataformas, porque esto no es una lucha de Cristian Tejada o una lucha de Generación 21, esto es una lucha de todo el pueblo boliviano. Vamos a comenzar a recolectar firmas a partir del día lunes. ¿Para qué? Para decirle al nuevo Tribunal Supremo Electoral, momentito, caballero, aquí hay guardianes de lo que usted está haciendo. Aquí hay guardianes de que le vamos a hacer un seguimiento a esta demanda. Entonces vamos a recolectar firmas para pedirle al Tribunal Supremo Electoral, no que sea malo o que sea injusto, no, que cumpla la ley. Si el Tribunal Supremo Electoral dice que el movimiento al socialismo no puede perder la personería jurídica, nosotros nos vamos a quedar callados. Todo esto que me estás diciendo me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo estás viendo el panorama preelectoral? Con una sola palabra te lo voy a decir: egoísmo. ¿En todos? Definitivamente, en todos. La política yo la entiendo de otra manera, Miriam. Posiblemente porque nunca he participado de ella, ni mis padres, ni mis abuelos. La política es un servicio hacia la comunidad, no un servicio hacia ti mismo. Noto que entre los candidatos existe mucho egoísmo, no que yo quiero ser presidente, no que yo te grabo un video, no que yo te grabo un audio, no que el otro. O sea, mucha cochinera. Y esa es la política tradicional. No sirve de nada que yo tenga 35 años, te muestre una cara nueva y siga teniendo las artimañas antiguas. Hoy por hoy Bolivia está en una etapa, y no solamente una etapa política, sino una etapa social de incertidumbre. Yo me pongo a pensar y te pregunto a ti, Miriam, le pregunto a la población, ¿qué va a pasar mañana con nosotros? Nadie sabe. Nadie sabe. Inclusive nadie ya sabe. Ahí viene el tema del amedrentamiento y dicen, como antes nos hacían, no, que la luna se va a esconder y las guaguas se los va a llevar los gringos, ahora nos quieren amedrentar de forma más racional. No, Evo Morales va a volver, no, ya está en la Argentina. O sea, es ese nivel de amedrentamiento que no nos deja pensar, no nos deja analizar, no nos deja hacer, es producto de que hoy por hoy vivimos en una rosca política egoísta, vivimos en una rosca política cerrada, vivimos en una rosca política que ve intereses propios. Me imagino que debe de haber senadores, diputados que son idóneos y que nos ayudan, etcétera, etcétera, pero en su gran mayoría la rosca política, Miriam, es súper cerrada. Ahí está la respuesta, que en Bolivia no se ven nuevos líderes. Hay un video que hoy se ha viralizado, lo has debido ver tú, ha ocurrido en Washington, en un conversatorio de la organización Diálogo Interamericano, donde participaba Luis Fernando Camacho. Vean la reacción de algunas personas, por favor. Hay que ver el concepto de lo que es un golpe de Estado, ¿no? No, que eres fascista. No se va a denunciar el masacre en Sencata. El masacre en Sencata. Hay juicio por eso, claro que sí. Camacho asesino. Camacho asesino. Camacho asesino. Do you have a response to the fact that you're protecting a fascist right now? Ahí estábamos escuchando, eran activistas, defensores de derechos humanos y también personas afines al movimiento, al socialismo. Le han dicho Camacho asesino, Camacho fascista, le han reclamado por los muertos incluso en el país. También se escuchaba la otra parte, ¿no? En contra del expresidente Evo Morales. ¿Qué opinas tú de Fernando Camacho? ¿Qué opinas de Marco Pumar? A ver, Luis Fernando Camacho para mí es una persona que ha salido y ha sabido direccionar el liderazgo, direccionar el nomimportismo de la población. Es un gran líder, yo lo respeto muchísimo y valoro mucho el esfuerzo, porque hay que tener pantalones bien puestos para entrar al Alto y quedarse en el aeropuerto y volver y hacer lo que ha hecho. Eso no le quita mérito.
pero le falta experiencia en el sentido de que él se ha disparado al renunciar al comité cívico. Oiga, ni siquiera están las convocatorias para las elecciones. Ni siquiera se ha formado el Tribunal Electoral. Y Luis Fernando Luis Fernando Camacho, esa es una opinión personal, se ha adelantado a los hechos. Marco Pumari, un hombre muy inteligente, yo he hablado 2 veces con él, es un hombre muy inteligente, pero ese audio da mucho que pensar. El audio de ambos. Mucho que pensar. Uno, el que graba, que no es ético grabar, discúlpame, querida Miriam. O sea, si estamos hablando de un nuevo liderazgo, o sea, si estamos hablando de un nuevo liderazgo, de una nueva fórmula de hacer política en el país, no puedo utilizar el viejo modelo de grabación para extorsionar. ¿No es cierto? No sé si para extorsionar, para chantajear o para decirle quédate callado y dame o no. No lo entiendo porque da mucho que pensar en ese audio. Y Marco Pumari ha utilizado la vieja fórmula de hacer política. ¿Quieres mi apoyo? Platita. ¿Quieres mi apoyo? Aduanas. ¿Quieres mi apoyo? No, un momentito, pero no es para mí, ¿no? No es para mí. Es para logística, o sea, esas cosas son las que deterioran y decepcionan a la población. Ahora, bajo esta lógica, entonces es correcto lo que el CONADE ha pedido, que ambos se hagan a un costado. No es correcto. ¿No? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque el CONADE significa Consejo Nacional de la Democracia. Y democracia significa participación total. Ellos no pueden decir quién puede participar o quién se va a hacer a un lado. Al momento de hablar como CONADE, yo le hallo la razón y lo quiero muchísimo al doctor Albarracín y él sabe que yo lo quiero. Pero al momento de él, al hacer la declaración como CONADE, no sirve decir él no participa, él debería de bajarse, porque el mismo nombre dice Consejo Nacional de la Democracia y la democracia es la participación, la pluralidad de todos los partidos. No puedes. Ahora, si Waldo Albarracín hubiera dicho, señor, voy a hablar como Waldo Albarracín, solo, de manera personal, no me gusta este, no me gusta el otro, válido. Pero como CONADE no estoy de acuerdo. En ese caso sería la población la que va a tomar su decisión en su debido momento. Pero yo creo que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, si maduran y logran hacer una unión, es una dupla formidable. Es una dupla que particularmente estaríamos dispuestos, no solo mi persona, porque yo no puedo hablar a nombre de Generación 21 es a nivel nacional, no solo mi persona, sino muchas tuviéramos que darle el apoyo a ellos, porque se ve también en el rostro que ellos tienen una nueva iniciativa, son gente nueva, han comenzado mal, han comenzado con el pie izquierdo, metiendo gente al Parlamento, perdón, al nivel ejecutivo, al gobierno, o sea, han comenzado mal, pero todavía hay espacio para que ellos puedan considerar y ser una gran propuesta, ¿no? Está cumpliendo su primer mes, ¿qué opinión Excelente, tienes? El gobierno está cumpliendo su función y tú lo has hablado con una claridad exacta. Pacificidad, está haciendo lo que tiene que hacer, es un gobierno de transición. La presidenta Yanina Áñez se ha ganado el respeto no solamente de propios, sino de extraños, por el nivel de templanza y por el nivel de madurez. Y aquí voy un paso más atrás. Me decía el senador, no existen nuevos líderes. Yanina Áñez. Eso. Yanine Áñez, si no hubiera habido esta oportunidad, Yanine Áñez hubiera sido y con todo respeto que se merece, mi presidente Yanine Áñez hubiera seguido siendo una X. ¿Quién la conocía, Yanine Áñez? ¿Quién tenía tanta cobertura? Ha sido una líder en bruto y estaba ahí guardada. Es como tener un Messi guardado. En realidad, en este tiempo hemos descubierto nuevos líderes. La presidenta del Senado. Ahí va mi tesis, que la corroboro. En Bolivia existen líderes. La rosca política no te deja salir. Rubén Costas tenía un Messi sentado en la banca de suplentes. Yanine Áñez, que ahora está gobernando a la perfección, con una templanza, con una seriedad, con una celeridad también para hacer las cosas. Excelente, excelente. El gobierno de transición de Yanine Áñez tiene mis respetos. Mientras tú vas a esperar que te den una respuesta a la demanda que hoy has presentado, Cristian Tejada se va a presentar nuevamente como candidato. No sé. ¿Alguna fórmula? ¿Tienes algo en el bolsillo? Nosotros hemos hablado con varias personas. El hecho de que nosotros ingresemos a la arena política, querida Miriam, no es por un tema de pegas, porque si fuera un tema de pegas ya estuviéramos en este gobierno. Yo le aseguro, nos han ofrecido cargos de consulados, de viceministros, a Cristian Tejada y a miembros de Generación 21. Necesitamos ingresar al sistema. Cuando nosotros postulamos por la UCS no era por un tema de angurria personal, necesitamos ingresar al sistema. La corrupción, el cáncer se ataca desde el fondo, desde adentro.
Entonces, nosotros si vemos la posibilidad de ingresar a la arena política bien, de entrar al sistema, pues sí, estamos completamente predispuestos. Nosotros hemos hablado con muchos políticos, pero todavía no hemos tomado una decisión. Estamos con esta demanda. El día lunes, aprovecho yo la oportunidad, el día lunes vamos a salir en una conferencia de prensa para anunciar la recolección de firmas a nivel nacional, no solamente de Generación 21, sino de todas las plataformas, colectivos ciudadanos, colegios de abogados, para presionar al nuevo Tribunal Supremo Electoral para que cumpla la norma. Gracias por haber venido y esperamos tener noticias tuyas. Agradecido, querida Miriam, un saludo cordial para todos los bolivianos y decirles que con esto hay esperanza de recuperar el Estado de Derecho que en estos 14 años no ha habido. Encantado por la invitación, igualmente, querida Miriam. Buenas noches. Estamos atentos. Gracias. Entonces a cualquier novedad. Volvemos en breve. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos bien, porque aquí. Tenemos que hablar de los preparativos navideños en nuestro país. Hoy nos toca ver cómo están los chuquisaqueños en Sucre. Marcelita Zuleta nos va a contar, a ver, de esto que estamos hablando, la Navidad, de la paz y el amor y la unidad. Marcela. Marcelita. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Parque Bolívar, en lo que es la Torre Eiffel, donde tú puedes ver una iluminación navideña que se destaca y que ha estado a cargo del gobierno municipal de Sucre. Iluminación como la que puedes ver, donde se ha formado un arco, en la Torre Eiffel, otro tipo de iluminación, y más allá también otro tipo de iluminación, también de una especie de carro, del carruaje de Santa Claus que se ha formado, donde la gente se está tomando fotos, gente que ha llegado del interior del país también a visitar, a pasar con la familia estas fiestas de Navidad. Vamos a hablar con la gente, cómo ve esta iluminación, qué es lo que dice. Una iluminación que a esta hora la gente visita todavía y ya se siente ese airecito navideño, ese espíritu navideño. Vamos a ver acá qué es lo que dice. Señora, ¿cómo está? Buenas noches, la Red Olivisión Hora 23. ¿Qué me puede decir de la iluminación que usted está advirtiendo acá en el Parque Bolívar? Muy buenas noches. Está muy lindo, la verdad, me gusta mucho porque realza, da más alegría a los chicos, a nosotros, después de del caos que hemos vivido en nuestro país, de la convulsión social. Pero ahora estamos muy contentos y a disfrutar con todas estas fiestas de fin de año. ¿Usted es de acá? No soy de acá. ¿De dónde viene a visitar? Yo vengo de Villazón. Vengo aquí, mi hija estudia y por eso vengo. Y lo veo muy lindo. Cada vez vengo aquí a Sucre, me gusta, está muy lindo. La plaza igual muy hermosa está. Muy bien. Sí, muchas gracias. Que vamos a acercarnos también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, la Red Olivisión. ¿Cómo ves tú esta iluminación navideña acá en Sucre? ¿Qué puedes destacar de lo que has visto en este ambiente navideño? Muy bonito, muy elegante, se ve genial la torre. Se ve que este año se esmeraron porque le hicieron el arco más grande y en forma de una cruz y se ve muy bonito, todo muy bien. ¿Tú eres de acá? No, pero... ¿De dónde vienes a visitar Sucre? Actualmente vivo en Sucre, pero no soy de Sucre y está muy lindo. Un abrazo para todos y que pasen feliz Navidad. Gracias, igualmente para ustedes, para tu bebé. Vamos a seguir acá hablando con la gente. ¿Qué dice? Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ve usted esta iluminación navideña acá en lo que es el Parque Bolívar en Sucre? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, me parece una gran novedad porque el año pasado no fue así y me parece muy hermoso para compartir con la familia, con los amigos, con las amistades, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir acá hablando. Como verás, la gente a esta hora aún visita lo que es este parque, la iluminación navideña que se advierte. Vamos a hablar. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve usted la iluminación navideña? Usted es de acá de Sucre. De aquí de Sucre, ¿Cómo ve la iluminación en el Parque Bolívar? Muy bonita realmente. Estamos viniendo cada noche casi a visitar, a ver, recorrer el Parque Bolívar, ¿no? Ya se siente, ¿no? El ambiente navideño. Ya desde principios de diciembre ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir acá hablando con la gente, realmente una gran cantidad de gente que visita. Hola, ¿cómo estás? La Red Televisión, ¿cómo ves tú la iluminación acá en el Parque Bolívar en Sucre? Ya está muy bonito, la verdad es la primera vez que estoy viniendo y me sorprende ahora que sea rojo porque normalmente suele ser blanquito y ahora está más bonito, la verdad. Muy iluminativo, muy ambiente navideño. Sí, muy navideño, la verdad. Sí, está muy lindo. ¿Tú eres acá?
No, yo soy de Potosí. De Potosí. Sí. O sea, con mucho más encanto debe ser esta iluminación, ¿no? Pues siendo sí. visitante. Sí, sí, sí. Aunque vengo casi todos los años, la verdad. Muy bien, muchas gracias. No, porque ahí está pues Miriam, la gente que visita del interior del país, haciendo el recorrido, las visitas que realiza la gente a esta hora aún de la noche, donde la gente pues se ha concentrado acá en el Parque Bolívar. Como tú verás, una gran iluminación navideña que se ve de este arco que se ha formado con luces rojas, un color que caracteriza a la Navidad, y acá en forma de angelitos, una lluvia de foquitos que se ha armado, más allá otros angelitos, en la Torre Eiffel, como hemos podido ver, otra iluminación diferente, y así sucesivamente se puede advertir esto en las plazas, en las diferentes instituciones públicas. Ya este ambiente navideño, este espíritu navideño se siente la gente, se siente acá en la capital. Miriam, retorno contigo. Muchas gracias, Marcelita, por mostrarnos estas imágenes de lo que está ofreciendo el Parque Bolívar a todos los sucreenses y chiquisaqueños en general. Gracias, Marcela Zuleta en Sucre, y nos vamos rápidamente hasta Oruro con nuestra querida Janet Martínez, porque ya también nos va a mostrar cómo está el ambiente prenavideño en la capital orureña. Adelante, Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Miriam. Muy buenas noches a todo el país. Y en la ciudad de Oruro ya se vive lo que es la Navidad. Como ustedes pueden observar, ya se están con los adornos navideños, motivos navideños precisamente que nos avisan y nos dicen que la Navidad ya ha llegado al país y a todo el mundo. Como ustedes pueden observar, esta es la plaza principal 10 de febrero, donde el municipio orureño ha realizado lo que es el adornado con estas lucecitas tan bonitas que dan pues alegría, que nos dicen que ya estamos a punto de poder vivir lo que es la Navidad. Y más al fondo también tenemos lo que es un árbol de Navidad. Se dice que es uno de los más grandes de Bolivia. Ustedes pueden observar con la estrella también, que está ahí con las luces. Toda una emoción, sentimientos encontrados que las familias orureñas lo van viviendo por este sector. También podemos decir que se han dado citas, familias, entre los hijos, los padres de familia, asimismo amigos y parejas, para poder disfrutar de esta bonita adorno que ha realizado el municipio orureño en lo que es para la Navidad 2019. Y lo mismo está pasando en otras plazas también de esta urbe, dando a conocer y ya poder vivir en todo caso lo que es la Navidad. Es así como se vive la Navidad en Oruro, amigos. Con esto yo retorno hasta Estudios Centrales. Miriam, será hasta otra oportunidad. Exactamente, hasta otra oportunidad, querida Janet, allí en Oruro y también en todo el país. Y como siempre a ustedes, gracias una vez más. Estamos tratando de mostrarles cómo estamos preparándonos para recibir una fecha que es muy importante para toda la humanidad. Una fiesta de amor y de unidad. Muy buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí